El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bajo el título El libro de las 1000 lenguas. Les invito a buscar en sus Biblias Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Están conmigo? El versículo 59. Juan, capítulo 6, versículo 59. Dice así la palabra del Señor. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 59. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos hable en esta mañana y que Él ministre a nuestro corazón por su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos presentamos ante ti y te rogamos, Padre eterno, que nos ministres y que por tu palabra, Señor, nuestros sentidos sean abiertos, que podamos nosotros, oh Dios, entender tu palabra, recibirla, Señor, como la buena tierra recibe la buena semilla, y que ésta produzca los frutos que tú esperas. En el nombre de Cristo, pueblo de Dios dice: amén. Bien. El libro de las 1000 lenguas. Sabemos que el libro de las 1000 lenguas es la palabra de Dios. Ha sido traducida a más de 2000 idiomas actualmente. Ya hemos hablado acá acerca de la inspiración de la palabra. Hay evidencias tanto internas como externas acerca de la inspiración sobrenatural. La Biblia reclama tener esa autoridad. Ella fue inspirada por Dios, pero escrita por unos 40 escritores sagrados, a los cuales Dios sopló su aliento y les dio su palabra, les dio su consejo. Antes de ser inspirados, ellos tuvieron una revelación de Dios. Dios se les reveló a ellos. Muchas de las cosas que Dios les inspiró, ellos no la entendieron. Dios no se las reveló. Sin embargo, Dios les dio la orden de escribirlas. Y hoy nosotros tenemos ese testimonio escrito en 2 grandes bloques que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, o mejor, Antiguo y Nuevo Pacto. Hablamos también de la exclusividad que tiene la Escritura, en el sentido de que la Biblia es el único libro que presenta el camino hacia la salvación. Ningún otro libro presenta con certeza y verazmente el camino para llegar al cielo. La Biblia reclama esa exclusividad. El Señor Jesucristo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Los escritores sagrados, como el doctor Lucas, un médico de profesión, nos dice inspirado que
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Así es que han habido a través de la historia grandes personajes, hombres que han traído un mensaje espiritual de mucho aliento, mártires aún, uno de ellos, pero lastimosamente estos mártires, estos moralistas, fueron hombres que trajeron un mensaje y murieron, como todos los hombres. Y conocemos hoy el lugar donde están sus tumbas. Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de un personaje que nos trajo no solamente un mensaje moralizador, nos trajo el camino a la salvación, nos muestra el camino a la vida eterna. Y no solo eso, sino que murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. La tumba en Jerusalén está vacía para testimonio en el día de hoy de que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y vive para siempre. En tercer lugar, estuvimos hablando acerca del canon de las Escrituras. Nos referimos al canon como aquel conjunto de reglas que en un momento de la historia hombres de Dios tuvieron en cuenta para determinar si un libro realmente era auténtico o no, si un libro o conjunto de libros gozaba de la inspiración divina o no. Es así entonces como el Antiguo Testamento es cerrado por Esdras, un erudito en las Escrituras, un hombre que Dios usó para restaurar el ministerio sacerdotal después que el pueblo de Israel fue dejado, por así decir, respaldado por los reyes medo-persas, y regresan a la titánica tarea de reconstruir la ciudad de Jerusalén, sus murallas, el templo y muchas otras cosas más que estaban destruidas. Ellos regresan entonces y Esdras es quien cierra el canon, dando por cerrado el canon del Antiguo Testamento aproximadamente unos 200, 300 años antes de Cristo. Y tenemos hoy, en el día de hoy, tenemos un número de 39 libros que fueron canonizados por Esdras y la institución llamada la Gran Sinagoga. El Nuevo Pacto es cerrado por el Tercer Concilio de Cartago, eso ya en el siglo IV. Obispos cristianos se reúnen allí en ese Tercer Concilio, año 397, cuarto siglo de nuestra era. Ellos acuerdan, después de aplicar en el canon, que solamente 27 libros gozan de la inspiración sobrenatural. Es así como hoy tenemos entonces en nuestra Biblia un conjunto de 66 libros. La palabra Biblia es un término que traduce más bien conjunto de libros. Conjunto de libros. Y aquí hay no solo un libro, aquí hay 66 libros que contienen todo el consejo de Dios. El canon entonces reclama que solamente son estos libros, y todo aquel que vaya más allá del canon está fuera del orden de Dios. Las Escrituras advierten acerca de aquellos que la revelación de Dios no les alcanza para su fe y han tenido que apoyarse entonces en otros libros porque supuestamente la Biblia no es completa o le falta algo. Así pues, tenemos hoy en día muchas herejías que proclaman que no solo la Biblia es suficiente para alimentar nuestra fe, para conducirnos a la salvación, sino que se necesitan otros libros, otras revelaciones para poder entonces conocer el plan completo de Dios. Esto es una falsedad, eso es una herejía. La Biblia está completa y hay una maldición para aquellos que le añaden o que le quitan al consejo de Dios. Entonces, el canon que nosotros tenemos es un canon corto, es un canon reconocido no solamente por las autoridades judías, sino también por las autoridades cristianas. La iglesia tradicional tiene un canon con unos libros llamados apócrifos que no gozan de inspiración sobrenatural, pero que ellos lo han sostenido allí en sus Biblias, en sus traducciones, porque estos libros sostienen algunas de las prácticas paganas que ellos practican. Por ejemplo, libros como el libro de Baruch, Tobías y otros más avalan la invocación de los muertos, la oración por los muertos y muchas costumbres que son antibíblicas, son paganas,
pero que ellos las hacen porque supuestamente son sostenidas o aprobadas por libros canónicos que no aprobó Esdras y la gran sinagoga, que no aprobó el concilio de Cartago. Nosotros entonces solamente le damos autoridad es a los libros que fueron divinamente inspirados, y que el canon, tanto en cabeza de Esdras y del concilio de Cartago, aprobaron. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Muy bien. La Biblia, haciendo un ejercicio de sensibilidad espiritual, ella tiene en sus páginas 31.173 versículos, 1.331 capítulos. Un tercio de la Biblia es profecía. Hay más de 1.000 profecías en la Biblia, de las cuales una tercera parte ya están cumplidas. Estamos esperando el cumplimiento de las profecías que tienen que ver con el futuro, la escatología, el porvenir. Y la primera de ellas tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia del Señor debe estar preparada, porque en cualquier momento Cristo viene y nos vamos con Él. ¿Amén? ¿Cuántos se van con Cristo? También la Biblia habla de por lo menos unos 2.930 personajes. En sus páginas encontramos biografías de por lo menos 2.930 personajes. El versículo más largo se encuentra en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Y el más corto, Éxodo 20:13. Los escribas, los expertos biblistas han contado las palabras de este versículo y es el más corto de la Biblia. Éxodo 20:13. Más de 8.000 promesas encontramos en la Biblia. Estas son cosas que usted, como cristiano, debe conocer. Debe conocerlas, porque eso nos habla de su fe, de la calidad de su fe, de la profundidad de su fe. Un creyente que no conozca la Biblia es un creyente que realmente es un fanático, porque no conoce la fuente de donde le están predicando, de donde le están enseñando. Nuestra preocupación es que esta congregación y todas aquellas personas que están unidas a nuestro ministerio, que están asociadas a nuestro ministerio, se conviertan en discípulos excelentes de Jesucristo, conocedores de la palabra de Dios, para un día llegar a ser maestros de la palabra. ¿Cuántos quieren ser maestros de la palabra del Señor? Esto es importante, hermano, pero para eso hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que prepararse, hay que salir de la mediocridad como cristianos. No es cuestión de ir a la iglesia, sentarse en una banca, ir y venir y convertir esto en una especie de rutina eclesiástica, rutina religiosa. No, sino que usted le encuentre esto el sabor, el gusto, la dinámica, que conozca la palabra, que conozca cuál es la fuente de su fe. Nuestro Señor Jesús, aquí en este pasaje que hemos leído, Él había estado enseñando acerca de lo que significaba participar de su más íntima naturaleza. Le enseñó a los judíos que para poder participar de Él tenían que comer el pan y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre. Ahora al rato estábamos ministrando la cena del Señor y mi esposa les explica lo que simboliza el pan y lo que simbolizaba la copa. El pan es símbolo del cuerpo del Señor. La copa es símbolo de un nuevo pacto que fue sellado con su sangre en la cruz del Calvario. La iglesia entonces es una especie de casa de símbolos. Jesús, cuando estaba explicando que era necesario comer su carne, no estaba diciendo que se convirtieran en caníbales. Lo que les estaba diciendo era que tenían que participar de su más íntima naturaleza. Al ministrar ellos la cena del Señor, iban a tener la oportunidad. Cuando usted y yo participamos de la cena, participamos de la misma naturaleza del Señor, su cuerpo y su sangre, que es exactamente su vida. Entramos en esa relación de intimidad con el Señor. Nos sentamos simbólicamente en la cena del Señor, en la mesa del Señor, en donde Él nos ministra. Y un día vamos a participar de un evento que se llama la Cena de la Boda del Cordero. A esto se estaba refiriendo el Señor, pero lo malinterpretaron.
Los discípulos aún de él no entendían lo que el Señor les estaba explicando. Y alguno de ellos dijo: dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá recibir? Y entonces Jesús, indignado, yo imagino que el Señor no lo hizo allí de otra forma, le dice: ustedes también quieren irse. Y Pedro se levanta y dice: Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuánto creen que nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna? Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Este pasaje nos habla de la autoridad que tienen las palabras del Señor, y de eso queremos hablar. La autoridad que tiene la Biblia. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, nada que ver, no entrará nunca, ni en video va a entrar al cielo. Ahora, hemos participado hoy de la cena, hemos creído en la palabra del Señor, creemos que su palabra tiene autoridad, y hoy lo proclamamos. La autoridad que tiene la Biblia sobre nuestra vida y sobre nuestra voluntad. Todo aquel que ama al Señor necesariamente tiene que amar su palabra. Yo no concibo la idea de gente que diga que cree en Dios, que ama al Señor, pero no ama su palabra. Eso es inconsistente, eso es incongruente. El que ama al Señor debe amar su palabra y debe guardar su palabra, porque esta palabra es quien direcciona nuestra vida. Esta palabra es la que nos da el consejo que necesitamos en el momento en que estamos confundidos. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Jesús dijo, él mismo dijo, que él era esa palabra. Y él utilizó esta expresión que está escrita ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan, el apóstol inspirado, que escribe estas líneas, nos declara que Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la expresión viviente de Dios. Y todo aquel entonces que ama al Señor, ama su palabra. Eso es un principio de lógica. Ahora, dice San Juan, ahí mismo en el relato evangélico del capítulo 1 y el versículo 14, refiriéndose a Jesús como el Verbo, él dice, y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y dice que vimos su gloria como la del unigénito, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo de Dios, esa palabra de Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él habla con la autoridad con la que habla, porque él mismo es la encarnación de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, y uno de los nombres con los que se le conoce en la Escritura es ese precisamente, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Ahora, la Sagrada Escritura es verdad. Ella contiene toda la verdad de Dios que nosotros necesitamos conocer. Yo no necesito, mi amado hermano, para conocer la verdad de Dios, consultar otro libro que no sea la palabra de Dios. Si yo quiero saber algo de Dios, algo de su verdad, de su naturaleza, de su carácter, de su propósito, de su voluntad, yo tengo que irme a la Biblia. Yo no tengo que buscar el libro de Mormón, ni la perla de gran precio. Yo no tengo que leer una encíclica papal. Yo no tengo que leer ningún otro libro del Tao Te Ching, ni los Vedas de los hindúes, ni tengo que leerme por ahí otra revelación diferente de la que está aquí escrita, porque lo que está aquí escrito es suficiente para revelarme quién es Dios. Amén. Y todo aquel que va más allá de lo que aquí está escrito entra a caminar en lo que la Biblia llama la apostasía. Y hay gente
como ya les estuve explicando, que no les es suficiente el consejo de la palabra, no les es suficiente con lo que está aquí escrito. Y han tenido que buscar la última revelación. Los islámicos creen que la última revelación de Dios se encuentra en el Corán, el libro sagrado del Corán. Ellos consideran a Jesucristo un profeta más, pero consideran que la última revelación de Dios es el Corán. Yo no necesito el Corán para conocer a Dios. Yo necesito escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, y ahí conozco quién es Dios y cómo establecer con Él una relación personal, una relación viva. La verdad de Dios nos enseña, la verdad de Dios nos redarguye, la verdad de Dios nos corrige, nos instruye. Cada vez que yo leo la Biblia, esta verdad de Dios a mí me enseña algo. Y no solamente acerca de los asuntos espirituales, de mi vida espiritual. En la Biblia encontramos todo el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Tú quieres ser feliz en esta vida? Ten en cuenta la verdad de Dios. ¿Tú quieres tener buenas relaciones sociales? Ten en cuenta la verdad de Dios. Tú quieres ser exitoso en tus negocios, en tus empresas, en tus proyectos. Tú quieres que todo te vaya bien. Tú quieres prosperar. Ten en cuenta el consejo de Dios, la verdad de Dios. Este libro no solo nos muestra, repito, verdades espirituales, sino verdades prácticas, consejos prácticos para ser una persona en esta vida totalmente plena, completa, para experimentar lo que Jesucristo llama la vida en abundancia. Recuerden las palabras de Jesús. Jesús dijo: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Pero esa plenitud de vida se encuentra solamente en la palabra. La verdad de Dios nos redarguye. Ella nos muestra cuando estamos procediendo mal, cuando no estamos haciendo las cosas correctamente. Hay una vocecita por allá, los teólogos le llaman la voz de la conciencia. ¿Ven? Y si aquella persona es cristiana, tiene una conciencia cristiana, una conciencia espiritual, el Espíritu Santo viene y toma lo que está escrito en la palabra y provoca ese impacto en el corazón del creyente para que entienda que lo que está haciendo es incorrecto, es desagradable ante los ojos de Dios. El problema es que algunos, cuando descuidan la lectura de la palabra, su conciencia deja de ser instruida, deja de ser enseñada. Y la conciencia, en vez de guiarle, la conciencia comienza a endurecerse, a cauterizarse, hasta llegar al punto en que la persona ya no discierne ni lo que es bueno ni lo que es malo. Entonces a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ese es el peligro de no meditar en la palabra, de no alimentarse de la palabra. Nuestra conciencia se oscurece, se entenebrece, y el Espíritu Santo no tiene de dónde echar mano para hablarnos. El Espíritu Santo, cuando nos habla a nosotros a través de la conciencia, toma la palabra. Tú eres redarguido por el Espíritu Santo, pero las palabras que el Espíritu Santo usa son las palabras escritas en la Biblia. La verdad de Dios corrige. No solo nos muestra que estamos actuando mal, sino que ella nos muestra el camino y la forma de corregir las cosas, de enmendar, de restituir, de volver otra vez a empezar. Pero si no tenemos en cuenta el consejo de Dios, ¿quién nos va a corregir? Hay gente que lastimosamente viven de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Y uno intenta a veces ayudarlos. Pero cuando uno les trata de aconsejar, ellos son más sabios que 7 consejeros juntos. Y saben más Biblia que cualquier teólogo. Pero ¿de qué les sirve eso? ¿De qué les sirve saber tanta Biblia? Tener tanto conocimiento, si su vida no lo refleja,
sus actos, su ética, su conducta no lo refleja, ¿de qué le sirve? De nada. Hay que ser sencillos. Y cuando Dios nos corrige por su palabra, sencillamente doblar la cerviz, mi amado hermano, y recibir el consejo de Dios. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Dios. Y esa sabiduría comienza cuando tú tienes en cuenta el consejo de Dios para corregirte. Yo prefiero que a mí alguien me diga una palabra de corrección, que me diga que me ama y me vea actuar mal y no me dice nada. Esa persona realmente no me ama. Pero cuando tú amas, tú vas a corregir. Y aunque a la persona no le guste al principio, no acepta tu consejo, tu corrección, no la acepta, al final esa persona entenderá y corregirá y te va a agradecer lo que tú le dijiste. La verdad de Dios instruye. Aún desde niños se aconseja que los niños sean instruidos en el consejo de Dios. Esto los hace muchachos, los hace jóvenes y aún adultos entendidos. Los libra de malas influencias, los libra de malas compañías, de malas decisiones, de vergüenzas, de tener que después agachar la cabeza de vergüenza porque los hijos cometieron actos que avergüenzan a la familia. Si tú los instruyes desde que son pequeños, ellos te van a llevar satisfacciones, te van a llevar momentos de felicidad, te van a llevar en momentos de gozo, en que tú te vas a sentir honrado y en los que vas a ver que vale la pena instruir al niño en su camino, porque aunque fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia entonces tiene toda la autoridad de Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, porque esta verdad de Dios es infalible, no se equivoca. Ni tú ni yo sabemos más que Dios. Y si queremos conocer la sabiduría de Dios, entonces hay que buscar su palabra, hay que atesorarla, hay que conocerla. Y en quinto lugar, la Biblia es la palabra de Dios, y una de las cosas que nosotros sabemos de Dios es que Él es eterno. Los hebreos le llaman a Él el Olam, el Olam, el eterno, el eterno. Su palabra es eterna. Y la palabra de Dios va a superar en tiempo al reino vegetal, al reino animal. Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Eso quiere decir que la palabra de Dios es eterna. El consejo de Dios es eterno. La palabra de Dios va a superar en existencia los cielos, la tierra, el mismo universo cósmico. Un día el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, un universo nuevo, un cosmos totalmente nuevo, en el cual pues esperamos que nosotros, usted y yo, participemos, estemos allí. Amén. ¿Cuántos son aspirantes a ese reino? ¿Cuántos quieren estar en ese reino? Jesús dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, si nosotros estamos viendo que este orden temporal de cosas va a pasar, si nosotros estamos viendo que las modas van a pasar, que los hombres mismos, por muy grandes que ellos sean, van a pasar, que el dinero, los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, todos van a pasar, ¿en dónde entonces nosotros debemos poner nuestra mirada? ¿En dónde? En las cosas de arriba. San Pablo lo dice allá en Colosenses capítulo 3: poner la mira en las cosas de arriba. Las cosas de arriba son eternas. Si es que ustedes, dice, han resucitado en Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba. Estas no pasarán, estas son eternas. Entonces, mi amado hermano, tu casita, tu carrito,
hijitos, tu familia, tu ropita, tu platica, todo eso va a pasar. Pero lo que va a permanecer por los siglos es la palabra. Hay que buscar entonces ese reino, tomar la decisión definitivamente, como dice el Señor, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay que tomar la decisión de buscar más de Dios, buscar su reino, crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en el conocimiento de Dios, porque lo único que no va a pasar es el reino de Dios, es la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a participar de ese reino, usted y yo realmente experimentaremos lo que la Biblia llama vida eterna. Y quiero aclarar que no solamente se trata de una prolongación sin fin de días. Vida eterna también involucra la idea de vivir en comunión con Dios. Usted y yo ya tenemos vida eterna. Amén. Amén. Usted y yo ya tenemos vida eterna. Amén. Los impíos tienen vida eterna, pero la Biblia dice que será en vergüenza y confusión perpetua, a diferencia de nosotros, que estaremos reinando juntamente con Él, estaremos en comunión perfecta con Él, disfrutando de todas las bendiciones del reino. Es un reino entonces eterno, y nosotros llegaremos a ser gente que no morirá nunca. Es posible que antes que el Señor venga por la iglesia, o que algunos de nosotros tengamos que morir y partir a la eternidad, es posible que antes que el Señor venga, muchos de nosotros no muramos, porque si el Señor viene, no vamos a morir. La Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, pero los que están vivos serán transformados, una especie de remolino, un torbellino de Dios los va a envolver y va a transformar sus cuerpos en cuerpos inmortales. Nunca moriremos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Den un aplauso al Señor por esa esperanza maravillosa. Esa es la esperanza de la iglesia, y esas son promesas de la palabra. Y como les dije, hay más de 8,000. Pero si nosotros no la meditamos, no la atesoramos, no la estudiamos, no la vamos a conocer, y lo más seguro es que no la vamos a experimentar. Y quiero concluir con este ciclo de enseñanzas acerca de la Biblia diciéndoles lo siguiente: nosotros tenemos razones poderosas para creer en la palabra de Dios. Ella ha sido inspirada, ha sido revelada por el Dios Todopoderoso, y su Espíritu nos ilumina hoy para producir fe en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice: la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Cada vez que nosotros oímos la palabra, nuestra fe crece, se agiganta. Pero no es cualquier palabra. En el texto griego del Nuevo Testamento hay dos expresiones que se tradujeron palabra. Una es la expresión logos, y la otra es la expresión rema. Esas dos expresiones traducen palabra aquí en nuestras versiones. Pero logos y rema es diferente. Cuando se habla de logos, se está hablando de todo el conocimiento de Dios, todo lo que está escrito de Dios aquí. Esto es el logos, aquí está el logos, está escrito. Pero cuando ese logos lo estudiamos, meditamos, lo atesoramos en nuestro corazón y lo declaramos, lo confesamos con nuestros labios, ese logos deja de ser logos para convertirse entonces ¿en qué? En rema. La palabra de Dios, pero declarada, proclamada, confesada. Nuestra fe crece en la medida en que nosotros escuchamos las declaraciones de Dios. Porque la fe que empieza a crecer en nosotros no es nuestra. El rema de Dios produce la fe de Dios en nosotros. Se lo voy a repetir porque esta es una palabra concluyente. El rema de Dios produce en nosotros la fe de Dios.
Con nuestra fe nosotros no movemos nada, mi amado hermano, ni una paja. Pero cuando en nosotros se manifiesta la fe de Dios, cosas tremendas comenzamos a ver. Cosas tremendas comenzamos a experimentar. Entonces la palabra hay que guardarla, hay que atesorarla, hay que tener lomos de Dios en el corazón. Pero cuando la declaramos con nuestros labios, cuando la confesamos con nuestra boca, ella produce la fe de Dios. Entonces, ¿sabe qué? A trabajar, porque hay que atesorar 8,000 promesas de nuestro corazón, nuestra mente, para poder declararlas con nuestra boca. Amén. ¿Y cómo es la fe de Dios, pastor? La fe de Dios llama las cosas que no son como si fueran. La fe de Dios da vida a los muertos. Por eso cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿de dónde la creó? De la nada. Pero lo hizo por la declaración de la palabra. El rema produjo entonces fe, y por esa palabra todo lo que existe fue creado de la nada. Entonces fíjate lo que puede hacer la palabra de Dios en tu boca. Fíjate lo que puede hacer la palabra. Esa proclamación, esa confesión de fe. Mira lo que puede producir: milagros. Puede darle vida a proyectos que estaban muertos. Hogares que estaban destruidos comienzan a restaurarse. Emociones que estaban enfermas comienzan a sanarse. Cosas que no existen van a comenzar a existir, porque la palabra va a lograr que eso se engendre y se manifieste delante de nuestros ojos. ¿Cuántos quieren tener el rema de Dios en sus corazones y en su boca? La palabra de Dios entonces es creativa, porque tiene vida, la vida de Dios. Hay que atesorar entonces hoy más palabras, y cada día en nuestro corazón vamos a confesar esa palabra, y vamos a ver su gloria, y vamos a ver su poder. El inspirado rey Salomón, el sabio Salomón, dijo que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso que tú hablas, eso que tú declaras, eso que tú confiesas, eso es lo que vas a recibir. Si tú confiesas todo negativo, no se puede, no hay, es imposible. Eso es lo que vas a recibir tú. Esa es la respuesta, ese es el entorno que tú vas a crear. Pero cuando usted comienza a declarar la palabra y en fe a creer, aunque no lo estás viendo, comienzas a declararlo, a confesarlo, tu testimonio es respaldado en santidad. Esa palabra, ese testimonio va a mostrar el poder de Dios en tu vida, mi amado hermano. Y es como el apóstol Pablo dice, con esto vamos a terminar: tú irás de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y de victoria en victoria. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra en este día. Incline su rostro allí, dele gracias. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarla cada día más, a confesarla, Señor, con nuestra boca, y que nuestros corazones, Señor, sean llenos de tu palabra. Que nuestra vida espiritual, Señor, pueda crecer por tu palabra. Señor, tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Por eso hoy, Señor, ¿a quién iremos? Como el apóstol lo dijo, hoy lo declaramos también nosotros. Gracias, Padre. Permite que esta palabra, Señor, lleve fruto en nuestra vida, y que nosotros, Señor, podamos ver tu gloria manifestada el resto de esta semana. Gracias, Padre, porque sabemos que la bendición nos alcanzará en esta semana. Que tu gracia, Señor, será suficiente para nosotros. Lo creemos, lo confesamos y lo recibimos por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice: Dios los bendiga, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.